¿Las tortugas marinas se van a extinguir? Pues verán, la contaminación del océano, la pesca y sus artes ilegales, así como la sobreexplotación de sus partes y sus derivados, han puesto en diferentes categorías de riesgo a las diferentes especies de tortugas marinas que existen en el mundo, es decir, están en riesgo de desaparecer. ¿Qué? Y es que la explotación, ojo, explotación, no aprovechamiento responsable, fue tal que en el caso de México, por ejemplo, la captura de tortugas marinas se desarrolló de tal manera que durante casi 2 décadas, de 1965 a 1982, se contribuyó con más de la mitad de la producción mundial. Es decir, éramos muy buenos para capturar y comerciar con estos ejemplares. Y desafortunadamente, al no considerarse los límites biológicos de las poblaciones y limitar su aprovechamiento, pues rápidamente se fueron agotando varias de las colonias más importantes de tortuga golfina, por ejemplo, mientras que las otras especies pues fueron llevadas con mayor rapidez a niveles incosteables para propósitos de explotación legal. La escasez y prohibición mediante las leyes internacionales y de cada país las ha convertido en productos altamente cotizados, por lo que su captura desafortunadamente ha continuado sin interrupción. Por ejemplo, en el mercado negro, una tortuga de 50 kilos puede llegar a costar unos 2,000 pesos, lo equivalente a unos $100 básicamente, variando este precio según la especie y según la demanda. Debido a esto es que el tráfico de sus partes y sus derivados es bastante común. De hecho, es un problema al que diariamente se enfrentan biólogos encargados de la conservación y protección de estas especies. El caso de los saqueadores de nidos, aquellas personas que se roban los huevos de las tortugas e incluso se roban a la misma tortuga y la venden de forma clandestina. Afortunadamente, México ha sido un pilar en la conservación de estas especies. Sí, aunque no lo crean, somos un pilar en la conservación de tortuga marina, pero esto no es gracias a los gobiernos y sus bajos presupuestos para esta noble e importantísima labor. Es gracias a los profesionistas que día y noche están en playa porque aman y les apasiona la conservación de estas especies, a pesar del riesgo que implica tratar con los saqueadores, porque así que tú digas, uy, qué bien se gana en la conservación desde un campamento tortuguero, pues la verdad es que no. Somos pilar en la conservación de estas especies gracias a las instituciones académicas, a los voluntarios y a la sociedad civil que apoya desde su trinchera. Y es que a partir de los años 90 se fomentaron las actividades conservacionistas y de investigación científica, siendo México hoy en día uno de los países que mayor actividad e iniciativa han demostrado en este campo. Y es que tan solo en 1991 y 1992 se establecieron más de 80 campamentos, con lo cual se protegió la incubación de poco más de 240,000 nidos, que implican casi 25 millones de huevos, y se obtuvieron más de 7.5 millones de crías de todas las especies, pero en particular de la golfina del Pacífico. Y en la actualidad, solamente para que se den una idea de la importancia que tiene la protección de la tortuga marina en nuestro país, Puerto Vallarta, por ejemplo, el año 2020 logró liberar más de 140,000 crías, y el año 2021 logró liberar más de 230,000. Es decir, la conservación de esta especie se toma muy en serio, y por el éxito en su protección, nuestro país ocupa un papel importante en la restauración de sus poblaciones a nivel mundial. Y a continuación vamos a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero sí, lo primordial es conservar estas especies por su importancia en el ecosistema marino. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que las tortugas marinas fueron un patrimonio alimenticio y económico de las poblaciones ribereñas, y que su conservación debe considerarse en este marco, es decir, con la perspectiva futura de recuperarlas como especies biológicas y como recurso alimenticio que debe manejarse de manera responsable. ¿Qué? Es decir, es importante conservarlas, es importante educar ambientalmente a la sociedad, es importante parar la pesca ilegal, es importante entender que son especies prioritarias para el ecosistema marino, sin olvidar que pese a que el ser humano ya no forma parte de la vida silvestre, sí sigue formando parte de este planeta. Por ende, también necesitamos aprovechar los recursos que nos provee la naturaleza. Y sí, en este momento muchos especistas y no especistas dirán, no, jamás, nunca hay que consumir tortugas, ni sus partes, ni sus derivados, ni siquiera con los estudios necesarios que digan que ya es posible aprovecharlas. Y concuerdo, pero es necesario, para asegurar nuestra permanencia como una especie más de este planeta, elegir bien qué recursos podemos y debemos aprovechar de forma responsable. Y como dice el doctor René Márquez, especialista en tortugas marinas e investigador del Instituto Nacional de Pesca, las tortugas marinas son una riqueza que está presente y no hemos sabido cuidar y aprovechar, pues ante la captura excesiva, la contaminación, la pesca clandestina y la incidental, se amenaza su existencia en el planeta. Es necesario que cobremos conciencia del valor
valor actual y futuro de estos bellos animales que convivieron con los grandes dinosaurios hace 200 millones de años y que han sobrevivido hasta nuestros días. El hombre es el responsable actual de la lucha por la existencia de estos antiguos, pacientes y longevos reptiles, lentos en la tierra y graciosos en el mar, pero cuyo futuro depende de nosotros.